Ya, les doy la bienvenida a todos. Esta es nuestra clase número 14 de Matemática 2. Recordemos que estamos en el eje de simetría y esta es nuestra segunda, ¿qué dije? De geometría, ¿cierto? El eje geometría. Estamos trabajando, sería nuestra segunda clase de homotesia en figuras planas. La clase número 13 definimos mediante un cuadrito, ¿cierto? Comparativo o un cuadrito resumen, describimos lo que eran las homotesias, ¿cierto? Que habían 5 casos mediante algunos ejemplos y ahí hicimos ejercicio. Y hoy día el objetivo de la clase es hacer, bueno, durante este tiempo, muchos ejercicios más para que vayamos eh, internalizando el concepto de homotesia, ¿ya? Entonces, dice así, bueno, dice tres porque ayer hicimos el uno y el 2, ¿cierto? Dice, en el plano cartesiano, el triángulo G', H', K', cuyos vértices, ahí están dados, es resultado de una homotesia de centro en el origen y razón -2 aplicada al triángulo GHK. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de los vértices del triángulo GHK? Entonces, recuerda que las figuras resultantes o la figura homotética la vamos a reconocer, ¿cierto? Con estos primas, que son estas comitas que están arriba, ¿sí? Y la figura original con las letras, ¿cierto? Correspondientes, pero sin esta cremilla o comilla, ¿ya? O prima, que también se le puede decir. Por lo tanto, si el triángulo resultante U homotético se le aplicó la razón -2, ahora nos están preguntando al revés, que desde la figura homotética llegara a la figura original. Por lo tanto, la razón en la cual tendríamos que multiplicar cada una de las coordenadas de los puntos tendría que ser el inverso multiplicativo. ¿Y cuál es el inverso multiplicativo de -2? Es -1/2, ¿ya? No sé si con esa explicación trata de hacer el ejercicio. Vamos a pausar para... Ya, alternativa C, dices tú. Vamos a revisar. Entonces, como estaba diciendo, tenemos que hacer el ejercicio inverso, ¿cierto? Para llegar desde la figura homotética a la figura original. Por lo tanto, cada uno de los puntos que forman el triángulo homotético, lo vamos a tomar G', que es 2,10. Vamos a multiplicar por la razón, pero la razón inversa. Entonces vamos a multiplicar cada uno por tanto la coordenada X como la coordenada Y por 1/2. Entonces así obtenemos el punto original. Entonces tenemos -1, ¿cierto? 2 por -1/2 sería -1. Luego, coma, 10 por -1/2 tendríamos -5. ¿Ya? Ahí tenemos el primer punto, queda descartada A, queda descartada B, queda descartada E, porque tiene que empezar con -1, ¿cierto? Vámonos con la siguiente, con H', y vamos a hacer lo mismo. Tomamos las coordenadas de H', ¿ya? Lo multiplicamos por la razón inversa y nos queda. Así obtenemos G original. Dale, H. H original. Entonces, nos va a quedar H sería 8 por -1/2 -4, ¿cierto? -4. Luego, -2 por 1/2 negativo sería 1 positivo, ¿de acuerdo? Entonces, queda descartada la D y por descarte en la C. Ya, pero igual sigamos analizando para el que esté viendo el video y todavía no capta la idea, que está bien. Sería 14,6 y lo vamos a multiplicar por -1/2 y tenemos K original sería -1/2 por 14 sería -7,
6 por menos un medio, menos 3. Y ahí se condice la alternativa que muy bien, Gabriel, está bien, ¿sí? Es la que corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos con la número 4. Tenemos en la figura al cuadrilátero ABCD, o sea, el más grande, ¿sí? Se le aplica una homotesia de centro O, aquí, y razón 0,5, transformándose en el cuadrilátero ABCD'. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? O sea, de más grande pasó a una figura más pequeñita porque la razón está entre un 0 y 1 y es positivo, ¿ya? Entonces queda al mismo lado del centro homotético, ¿cierto? Y se empequeñece esta figura, ¿ya? Ahí vamos encontrando patrones. Entonces vamos a pausar para que puedas trabajar. Ya, dijiste que era la A. Vamos a revisar. Dice, si AB mide 9 centímetros, o sea, AB, acá, AB mide 9 centímetros, entonces AB' mide 4,5, ¿ya? Y claro, porque si yo tomo el trazo AB y hago la siguiente razón, es a B'. Y la razón es 0,5, ¿ya? Entonces, reemplazo los valores. Tenemos... Ah, pero es primero, disculpa, es al revés. Es al revés. Tiriririrín, para que nos dé lo mismo. Ahí. Es AB' es AB, en ese orden, ¿ya? Entonces reemplazo 4,5 dividido entre 9 y eso debería ser 0,5, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos la división, ya que es un cálculo simple, 4,5 dividido entre 9 sería, tengo que amplificar esta división por 10, ¿cierto? Y corremos la coma y agregamos un 0, ¿cierto? Por lo tanto, nos queda 45 dividido entre 90, que el 90 no está contenido en 45, pongo 0, al cociente. Y así puedo agregar un 0 aquí al 45, nos queda 450. Entonces, 9 por 5 es 45. 9 por 5 es 45, pero como es 90, ahí tenemos... ahí tenemos el 0,5. Entonces, sí se condice esa igualdad. Por lo tanto, eso es verdadero. Queda descartada la B y queda descartada la E. ¿Ya? Esto sería la 1. Vámonos a la 2. Si OC, a ver, borremos la información para que no nos confundamos. Si OC, ¿dónde está OC? O sea, todo esto mide 12, ¿ya? Entonces, C' es 4, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el siguiente análisis. Nosotros sabemos lo siguiente, que OC' es a OC, ¿ya? Y esa razón es 0,5, ¿cierto? Porque me lo están diciendo. Por lo tanto, vamos a sacar que nos falta saber OC. Pero mira, es mucho más fácil, que nos están preguntando que sea verdadero. ¿Ya? CC' mide C', turururu, CC', se supone que mide 4, ¿sí? Se supone que mide 4. Ya, sigamos. Entonces, OC', ya no lo sé, pero sé que OC mide 12,
¿cierto? Estamos reemplazando y eso es igual a 0,5, ¿sí? Entonces, el 12 pasa multiplicando y nos queda OC' es igual a 0,5 por 12. Ah, y 0,5 por 12 es lo mismo que decir 1/2 por 12. Por lo tanto, OC' mide, mide 6. ¿Ya? Y ahí lo estamos corroborando, ¿cierto? Porque esto es real y esto es un supuesto. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa afirmación? Eso es real porque dice, si OC es 12, entonces CC' es 4. Pero ya estamos corroborando que OC' mide 6. ¿Cachai? Mide 6. Por lo tanto, si mide 6, significa que CC', ¿cuánto tiene que medir, Gabriel? ¿Puede medir 4? ¿Ah? ¿Qué crees tú? 6. 6. Entonces esto es falso, ¿de acuerdo? Es falso. Entonces, queda descartada la C. Vámonos con la 3. Vámonos con la 3. Aquí arribita vamos a hacer. Vamos a borrar la información de 2 y vamos a analizar 3. Dice, si OA', o sea, este trazo, OA' mide 5, entonces AA', AA' mide 5, ¿de acuerdo? AA' mide 5. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, OA' es a OA y eso va a ser igual a 0,5, ¿cierto? Según la razón que vamos a trabajar. Entonces, sabemos que OA' mide 5, ¿cierto? Eso es lo real, ¿ya? Y lo que tenemos que corroborar es lo que está después del entonces, ¿cierto? Entonces, si reemplazo aquí, OA', que es 5, OA es igual a 0,5, ¿cierto? Por lo tanto, queremos despejar OA. Va a pasar multiplicando, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 5 es igual a OA por 0,5, ¿cierto? Y el 0,5 va a pasar dividiendo, por lo tanto, OA mide 5 dividido entre 0,5, ¿cierto? Y esa división nos da 10, ¿de acuerdo? OA es 10, o sea, todo mide 10. ¿Se entiende? OA mide 10. Por lo tanto, ¿es verdadera la 3? Si OA' mide 5, entonces AA' mide 5 también. ¿Qué crees tú? ¿Es verdadero o falso, Gabriel? Verdadero. Verdadero. Entonces, alternativa D. No era la A. ¿Pero se entiende el procedimiento? O más o menos. Igual hay varios, vienen Sí, varios. sí. ¿Sí? Ya, genial. Vámonos con el siguiente. Dice, a un triángulo equilátero de área 5 raíz de 3 centímetros cuadrados se le aplica una homotesia de razón 1,5. ¿Cuál es el perímetro del nuevo rectángulo? Ya, te voy a dar un pequeño recordatorio. El área, ya, de un triángulo equilátero, bueno, el área en general es base por altura partido en dos, pero en el triángulo equilátero hay una fórmula que también se aplica a lo que acabo de decir, pero hay una fórmula más específica, que es lado al cuadrado por raíz de 3 partido entre 4. Entonces ahí no necesitas la altura, tienes el valor del lado. O sea, con el valor del lado ya puedes calcular el área de un triángulo equilátero. Ya, te voy a dar tiempito para que lo puedas resolver. Vamos a pausar.
Ya, vamos a revisar cómo se hace este ejercicio. A un triángulo equilátero de área 5 raíz de 3 centímetros cuadrados se le aplica una motesia de razón de 1,5. ¿Cuál es el perímetro del nuevo triángulo? Entonces, vamos a calcular primero, vamos a calcular em, con esta información y con esta información el valor del lado del triángulo original, que tiene área 5 raíz de 3. ¿Por qué? Porque así vamos a saber, bueno, como dije, vamos a saber el lado. Y si sé el lado, voy a saber el perímetro. ¿Cachai? Y después a ese perímetro le aplicamos la razón 1,5 y vamos a encontrar el perímetro del triángulo que nos están pidiendo. ¿Se entiende la lógica? Espero que sí. Entonces, mira bien, vamos a realizar la siguiente igualdad. Esto es el área, ¿cierto? Entonces vamos a decir, vamos a reemplazar el área de un triángulo equilátero. A raíz de 2 da a cuadrado raíz de 3 cuartos es igual a 5 raíz de 3, ¿cierto? Hicimos ese reemplazo. Ahora vamos a despejar A, ¿ok? Entonces, el 4 pasa multiplicando y nos queda A cuadrado es igual 4 por 5, 20 raíz de 3. Y vamos a aprovechar que la raíz de 3 está multiplicando, por lo tanto pasa dividiendo, ¿ya? Entonces, el 4 pasó multiplicando al 5, nos queda 20 y reescribo la raíz de 3. Y la raíz de 3 está multiplicando a la A, pasa dividiendo, para que luego, pum, pum, se cancele, ¿cierto? Y nos queda que A cuadrado es igual a 20, ¿ya? Vamos a aplicar raíz cuadrada para deshacernos de a cuadrado. Y nos queda a y nos queda raíz de 20, ¿te fijas? Podemos seguir simplificando esto, descomponiendo a 20 de tal forma que uno de los dos factores tenga raíz cuadrada exacta, porque podríamos decir 2 por 10 nos da 20, ¿cierto? Pero ni 2 ni 10 tienen raíz exacta. Pero ¿qué tal si nosotros descomponemos diciendo 4 por 5? 4 tiene raíz exacta, ¿cierto? Y su raíz es 2. Entonces, raíz de 20 es equivalente a decir 2 raíz de 5, ¿ya? Entonces, esa es la medida del triángulo original, la medida del lado. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entiende ahí? ¿Sí? Espero que sí, espero que sí. Entonces, el perímetro del triángulo, vamos a poner O, original, sería, ¿cuánto sería? 3 veces, porque es equilátero, todos los lados miden lo mismo. 3 veces lo que mide su lado, que es A. Pero ya sabemos que A es 2 raíz de 5. Por lo tanto, el perímetro del triángulo original, ¿sí? Sería 6 raíz de 5 centímetros. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Ahí llegó el Emilio. Vamos a hacer lo siguiente. El perímetro del triángulo homotético es al perímetro del triángulo original, ¿cierto? Lo llevé. Hola Emilio, bienvenido. Y eso va a ser igual a la razón, ¿ya? Tal como lo estábamos haciendo en los ejercicios anteriores, ¿cierto? Hacemos una razón y lo igualamos al valor de la razón. Acá vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, eso es igual a 1,5, ¿ya? Pero ya tenemos el valor del perímetro del triángulo original, que es 6 raíz de 5. Por lo tanto, reemplazo perímetro del triángulo original, perdón, perímetro del triángulo homotético va a ser igual. Mira, el perímetro del triángulo original pasa multiplicando.
¿ya? Entonces nos queda 1,5 por el perímetro del triángulo original, pero reemplacemos su valor, que es 6 raíz de 5, ¿ya? Entonces, el perímetro del triángulo original, dale con original, homotético sería 1,5 por 6, 1,5, uy, 1 por, ahí, 6 por, estoy hablando y escribo cualquier lecera, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacer ese producto. Nos queda 1,5 por 6. 6 por 5, 30. 6 por 1, 6. Más 3, 9. ¿Cierto? Y ponemos una comita. Por lo tanto, sería 9 raíz de 5 centímetros el perímetro del nuevo triángulo o el triángulo homotético. ¿Se entiende, Gabriel? ¿Se entiende? ¿Estás? O sea, no entendí por qué es la E. Porque yo me equivoqué. Porque, uy, de nuevo. Ah, ya me acordé de este ejercicio. Disculpa, lo hice mecánicamente. Las alternativas están malas. Disculpa, están malas las alternativas. Gracias por... Es esto. Este es el perímetro, 9 raíz de 5. Se me había olvidado ese detalle, que este ejercicio tiene malas las alternativas. Te pido disculpas. Olvida que es la E. O sea, era la E, pero el ejercicio yo llegué y lo puse y se me había olvidado que había que reparar en la alternativa. Ya, pero ¿entiendes por qué es 9 raíz de 5? Sí, ¿Sí? Ya, eso es lo importante, independiente de que las alternativas estén malas. Yo mecánicamente lo puse así y no leí. ¿Ya? Otro. Ya Emilio, desde ahora comienza a participar. Número 6. Dice, Doris mide 1,6 metros de altura y se encuentra de pie entre un foco de luz que está sobre el suelo y la pared, de tal manera que su sombra se proyecta en ella. Si Doris se encuentra a 1,5 metros de la pared y la distancia entre el foco de luz y la pared es de 3,5 metros, ¿cuál de las siguientes expresiones permite establecer la razón de homotesia si el centro es el foco de luz y su sombra el resultado de la homotesia? Ya, a ver, vamos trabajando. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es establecer así como la situación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una línea paralela, o sea, perdón, horizontal, donde aquí va a estar el foco, ¿de acuerdo? Acá está nuestra amiga Doris, ¿ok? Y luego tenemos la sombra, ¿cierto? Claro, sombra, vamos a poner bien específico, sombra de Doris. Y es lógico, porque Doris tiene que estar entre el foco y la sombra, pues, ¿cierto? De Doris en la pared. En la pared. Entonces, Doris mide 1,6, ¿cierto? Eso es como un distractor. Después, y se encuentra de pie entre un foco de luz que está sobre el suelo y la pared, ¿ya? Aquí está la pared, ¿cierto? De tal manera que su sombra se proyecta en ella. Claro, ¿cierto? Si Doris se encuentra a 1,5 metros de la pared, ¿ya? Y la distancia entre el foco de luz y la pared es de 3,5 metros, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes expresiones permite establecer la razón de homotesia? Si el centro, aquí, es el foco de luz, ¿ya? Y su sombra el resultado de la homotesia. Entonces, en el fondo es como así. Si Dori está aquí, ¿cierto? Dori está ahí
Y luego la sombra será, ahí vamos a ver si es más grande, más pequeña, ¿cierto? Según, o sea, ni siquiera da lo mismo eso. ¿Se entiende? Entonces, Doris es la figura original y la sombra es la figura homotética. ¿Se entiende? Entonces, mira bien, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que la razón va a estar dada por la distancia, ¿ya? Del foco, del foco a la sombra de Doris. Es, ¿ya? A la distancia del foco, del foco a Doris. Entonces, la distancia del foco a la sombra de Doris es 3,5. Perdón, 3,5. Y la distancia del foco a Doris sería la diferencia entre la distancia total, 3,5, menos la distancia de Doris a la sombra, ¿cierto? Y ahí estaría. Con ese ejercicio, con esas operaciones, nosotros podemos encontrar no la constante, la razón homotética. ¿Se entiende? O sea, Sí, alternativa C. ¿Sí? sí, Entonces, es importante hacer los esquemas si no me los dan. Es muy importante porque el esquema te ayuda a ordenar las ideas. Reemplazamos, por supuesto, los datos, la información, ¿cierto? Entonces, así nuestro cerebro puede ordenar y buscar una estrategia para poder resolver. ¿De acuerdo? Es súper importante los esquemas. Vámonos con otro. Dice, el diámetro de una circunferencia de centro O es 40 centímetros. Si se aplica una homotesia de razón menos 0,75, o sea, se va a achicar y va a estar al otro lado del centro homotético, ¿cuál es el radio, ojo, el radio de la nueva circunferencia? Ya, pausemos y para que puedan trabajar. Real. Esta es la 7, sí, aquí tengo mi. Ok, entonces, sí, es la B. Déjale. Ay, ¿por qué no se sale esto? Ya, no importa. Entonces, nosotros vamos a decir que el radio de la circunferencia homotética es al radio de la circunferencia original. Y eso va a ser igual, ¿ya? A la razón. Pero ojo, la razón, el signo de la razón en estricto rigor es el valor absoluto cuando estamos calculando, ¿ya? El signo solamente me está diciendo si como posición, ¿ya? Así como en física te dice sentido o dirección, ¿ya? En este caso, el signo negativo, en términos de cálculo, no lo vamos a contemplar, ¿ya? Porque me está diciendo que aquí las figuras están en el lado opuesto del centro homotético, ¿ya? Solamente esa información me están dando. Por lo tanto, es 0,75, ¿ya? Entonces, me piden cuál es el radio de la nueva circunferencia. Por lo tanto, el radio de la circunferencia homotética está dado por el producto entre 0,75 y el radio de la circunferencia original, pero aquí me están dando el diámetro, pero sabemos que el diámetro, o no, un radio es, eh, ay, en un diámetro hay dos radios, entonces es la mitad, por lo tanto sería 20 el radio, ¿ya? Entonces, 0,75 por 20, vamos a hacer por 2 nomás, 2 por 5, 10, 2 por 7, 14 y una 15. 2 por 0, 0, 1. Y agrego otro 0 y hay dos decimales. O sea, es 15 centímetros el radio de la circunferencia homotética. Ya, bien, chiquillos. Súper bien. B. Otro. Dice, al siguiente cuadrado de
EFG se le aplica una homotecia con centro en el punto 2,1, el punto Q, aquí está. Y razón de homotecia 2, obteniéndose el cuadrado MNOP, ¿ya? Si los vértices MNOP son imágenes de los vértices de E, F y G, respectivamente, entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vértice O? Entonces, vamos a pausar para que puedan trabajar. No es la C, ¿de acuerdo? Mira, aquí no hay mucho concepto que aplicar, sino que es como usar un poco la lógica y de traslación. Mira, ay, quería cambiar el lápiz más delgadito porque voy a escribir harto. Uy, las cosas que uno pierde tiempo. Ya, entonces, mira bien. Aquí, si yo uno este punto, tengo ahí una línea, ¿cierto? ¿Sí? Y el punto homotético del vértice F sería O, ¿cierto? Siguiendo el mismo orden, ¿de acuerdo? Entonces, la distancia que hay ya de Q a F, que es el Q, es el centro, ¿sí? Homotético, la distancia que hay de QF va a ser la misma, ¿ya? La misma que de F a O, porque la razón es por 2, ¿de acuerdo? Entonces, de O a Q es el doble de F a Q, ¿se ¿Es entiende? la E? No. Oh. Ya, pero ¿se entiende ese concepto? Que la distancia entre Q y F ya es el doble, no, ¿sí? No, pues, es la mitad a Q a O. De Q a O es el doble de F a Q. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tal si busco la distancia que hay aquí, ¿ok? Que para este punto es 0,2 y este punto es 2,1. Entonces, si tú te fijas, la diferencia entre las X sería 2, ¿cierto? Y la diferencia entre las Y sería 1. Por lo tanto, quiere decir, esto es como una instrucción, que el punto O, por supuesto, va a estar en el segundo cuadrante porque sigue una línea recta aquí, ¿cierto? Una línea recta, ¿sí? Entonces, al punto O le vamos a sumar, lo vamos a desplazar, así como referencia al F, 2 unidades hacia la izquierda, ¿ya? Entonces vamos a llegar acá y vamos a agregar aquí a 2 una unidad hacia arriba, ¿de acuerdo? Una unidad hacia arriba, por lo tanto sería 3. Aquí estaría mi punto O. ¿Se entiende? O sea, menos 2,3. Espero que se haya entendido, espero. Gabrielín, Sí, 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 cuando mientras la iba haciendo a usted ahí me di cuenta y me hiciera la D. ujú, ya. A ver, ¿me quedan más? No, no puse otro. Dame un segundito, vamos a agregarle otro ejercicio, ¿ya? Deme un segundo. Tirirí. Ya. Número 9 dice, al punto P menos 7, menos 2 se le aplica una homotecia de centro O y razón de homotecia -4, obteniéndose el punto 23,23. ¿Cuáles son las coordenadas del centro de homotecia? Ya, vamos. Vamos trabajando, muchachos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar una por una. O sea, vamos a ocupar la razón de homotecia, ¿cierto? Y obviamente los puntos. Entonces, los puntos en cuestión son P menos 7, menos 2. Tenemos T 23,23 y las coordenadas del centro de homotecia, ¿cierto? Que no lo conocemos, ¿cierto?
Entonces, vamos a hacer esta razón. Vamos a hacer esta razón. OT, ¿ya? OT, primero va la distancia homotética, ¿cierto? Es a OP, ¿sí? Después viene la distancia entre el centro y el punto original, ¿cierto? Y la razón entre ellos es -4, pero en términos de cálculo ocupamos positivo, ¿ya? Entonces, con eso vamos a plantear las siguientes relaciones, ¿ya? Primero, vamos a restar, ¿ya? Las X con el valor de la coordenada X con el X del centro O, ¿cierto? Entonces, mira bien, vamos a hacer lo siguiente. Piripim. Vamos a decir lo siguiente. 4, ¿ya? Es igual de O, de la coordenada X, hasta T. O sea, lo vamos a restar. 23 menos X, ¿ya? Y luego vamos a decir X para P, para OP, X menos 7. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Deberíamos graficar esto para que se observara mejor. Pero es 23 menos X, o T, ¿ya? Después, OP está dado por X menos 7. Entonces aquí nos queda una ecuación de primer grado, ¿ya? Y vamos a obtener el valor de X para el punto correspondiente al centro. Espero que se vaya entendiendo. Para Y vamos a hacer lo mismo. Mira bien, tenemos 4 es igual 23, porque se repite el 23 en T, menos y luego, OP, vamos a decir I menos 2. ¿Ya? Y ahí vamos a tener el valor de I de la coordenada del centro homotético. Así de simple, muchachos. Entonces, despejen X y me dicen el valor. Vamos, lo espero. Despejen X y me dicen el valor de X y luego despejan Y. ¿Cuánto les da? Por favor. Son dos ecuaciones de primer grado. Los espero. ¿Cuánto da X? Si no, lo explico yo. En la A. Yes. Gabriel, ¿estás de acuerdo? Sigo sin entender. No. A ver. De nuevo. ¿Nada? ¿Nada? Hasta donde llegó, sí, creo. ¿Ah? ¿Hasta qué? Hasta donde llegó, Ya. justo. Ah, ya. Entonces, tenemos aquí una ecuación de primer grado y la vamos a despejar la X, ¿ya? Vamos a despejar la X. Entonces, mira bien, nos va a quedar 4 es igual a 23 menos X, partido entre X, menos por menos es más, ¿ya? Este X más 7 pasa multiplicando al 4 y vamos a seguir acá. 4 factor de X más 7 es igual a 23 menos X, ¿ya? 4 por X, 4 por 7, 4X más 28. 23 menos X, ¿ok? Entonces, X para un lado, números solitos para el otro. 4X más X es igual a 23 menos 28. Y tenemos 5X y tenemos
menos 5, x es igual a menos 1. Y ahí tenemos la coordenada x de el centro motético, menos 1. ¿Se entiende? Ahora, despejo y, despejo y. Y lo mismo, el mismo procedimiento, Gabriel. Entonces, esto queda positivo, ¿cierto? Pasa multiplicando. Nos queda 4 factor de i más 2 es igual a 23 menos i. 4 multiplica el i y el 2. Nos queda 4i más 8 es igual a 23 menos i. 4i más i es igual a 23 menos 8. 23 menos 8 es 15, ¿no? Es 15. Y el 5 pasa dividiendo y nos queda 3. Y ahí tenemos la coordenada E de I del centro motético. Y eso es lo que nos están preguntando. Alternativa A. ¿Ya? Espero que te haya quedado claro. Igual vamos a dedicar otra clase, porque veo que igual es un tema así como medio complejito esto de la homotesia. ¿Ya? Y nada, pues ahí estaría. Vamos a detener. Tiririrín.